Bienvenidos, gente honrada, población civil, los que no recibís subvenciones ni comisiones por mascarillas, ni evadís impuestos a Portugal, ni siquiera tenéis un máster sin ser licenciados. Bienvenidos todos. Lo que hoy nos une aquí es que somos gente normal, autónomos, sí, los peor tratados de la Unión Europea, los que más impuestos pagamos y menos recibimos, los que vemos como nuestros hijos han de emigrar para buscarse la vida porque aquí no hay trabajo. No somos como la élite que nos gobierna. Y ya llegó la hora de gritar basta. Basta de pagarles con nuestro dinero los prostíbulos, la droga, las comisiones, la evasión de impuestos, el máster de Begoña, el libro del señorito, el piso del amante de Ábalos y hasta la gasolina del Falcon para ir a un cumpleaños. Basta ya. Declaramos alto y claro que hasta aquí hemos llegado. Os lo grita un pobre periodista desde la trinchera. Sí, acosado, perseguido, como todos los que nos enfrentamos a ellos, inundado de inspecciones de Hacienda. Vamos, nada nuevo. Esta banda criminal organizada alrededor del número uno sabe lo que hace. Y es verdad, es cierto, se venden más periodistas que periódicos en estos días. Se manipula la verdad para que viváis distraídos. En la antigua Roma era pan y circo, ahora es Bárbara Rey y Broncano, pero es lo mismo. Es lo mismo, no os engañéis. Abrid los ojos, salid de la anestesia colectiva que afecta a este país. No importa vuestra ideología, hay un enemigo común y se llama Pedro Sánchez. España ha sido terrible. De hecho, le dije a Scott Bessent que cortara todos los acuerdos con España. Esto comenzó cuando todos los países europeos, a petición mía, empezaron a pagar el 5% del PIB en defensa. Todos estaban entusiasmados. Alemania, todos. Y España no lo hizo. Y ahora España dice que no podemos utilizar sus bases. España no tiene absolutamente nada que necesitemos. Tiene gente estupenda, pero no tiene un buen liderazgo. Buenos días, queridos y queridas compatriotas. Me dirijo a vosotros para informaros de la crisis que se ha desatado en Oriente Medio, de la posición del Gobierno de España y de las acciones que estamos llevando a cabo. Como sabéis, el pasado sábado Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, que a su vez respondió bombardeando de forma indiscriminada 9 países de la región y una base británica situada en un estado europeo, en Chipre. Empezando por un balance general, ¿no? En el que cita a Estados Unidos como el que inicia. El régimen de Irán. Desde entonces, las hostilidades han continuado, cuando no crecido, provocando centenares de muertes en hogares, en escuelas, en hospitales, también el desplome de las bolsas internacionales y la disrupción del tráfico aéreo y del estrecho de Hormuz, por el que transitaba hasta hace muy poco el 20% del total del gas y petróleo mundial. Que le sería mejor estar solo que mal acompañado. España, después de la guerra civil, pues muchos españoles tuvieron que emigrar a Alemania. Es muy triste que por pecadores paguen justos. Pasa que lo que pasa no es poca cosa. En un solo día ha cambiado el mundo con los ataques a Irán. En un solo día ha cambiado el mundo con la guerra de Oriente Medio. En un solo día. Y se ha producido, aparte de los daños colaterales humanitarios que a todos nos entristece, pero se ha producido un hecho muy gordo, que es que se ha cerrado el estrecho de Hormuz, que Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, lo que significa que no pueden entrar ni salir barcos por el Golfo Pérsico, y eso va a afectar a la economía mundial. Lo más resumido que se puede decir es que en un solo día ha cambiado el mundo con la guerra en Oriente Medio. Eso es lo más resumido. Lo segundo gordo es que se confirma la muerte del Ayatolá Jamenei, que es el líder supremo de Irán. Lo tercero gordo, aparte del tema humanitario, que me da mucha pena ni siquiera nombrarlo, porque es muy triste, pero lo tercero gordo es el cierre del estrecho de Hormuz. ¿Por qué es tan importante?
porque por ese estrecho, el estrecho no lo ha cerrado Estados Unidos, lo ha cerrado Irán. Pasa el 20% del petróleo mundial y el 30% del gas natural licuado, lo cual provocará que se dispararán los precios del petróleo y superando los $100 el barril. Y también se teme que provoque una inflación mundial con bolsas cayendo por volatilidad y encarecimiento del transporte marítimo. Acaba de confirmar la noticia del momento a través de su red social, Truth Social. Ha muerto el líder supremo iraní Ali Khamenei, a quien calificó en su mensaje en redes como uno de los hombres más malvados de la historia. Trump dice que la muerte de Khamenei representa justicia para el pueblo iraní y para los estadounidenses y ciudadanos de muchos países que fueron asesinados o mutilados. Señaló además que el líder iraní no pudo evadir los sistemas de inteligencia y rastreo altamente sofisticados de Estados Unidos. Aseguró además que la operación fue realizada en estrecha coordinación con Israel. El mandatario de Estados Unidos sostiene que varios mandos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y fuerzas de seguridad iraníes estarían buscando inmunidad y que este momento constituye la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. También advirtió que los bombardeos precisos y contundentes continuarán durante la semana o el tiempo que sea necesario para alcanzar el objetivo de paz en Medio Oriente y el mundo. Muy importante la siguiente aclaración del presidente Trump. No solo ha muerto Khamenei, leo textualmente, sino que el país ha quedado en un solo día muy destruido, incluso arrasado. Los bombardeos intensos y precisos continuarán, dice, sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr el objetivo de paz en todo Oriente Medio. El presidente de los Estados Unidos hace declaraciones, el secretario de Guerra una larga conferencia de prensa. Le voy a pedir que escuchen lo que ha dicho el secretario de Guerra de los Estados Unidos y luego les voy a dar mi informe sobre lo que creo que va a ocurrir en los próximos días, semanas y meses en Medio Oriente. Pero les adelanto, esta guerra la gana Estados Unidos y la pierde Irán. Bueno, pues Irán ha cometido un error muy grande y es meterse con los países árabes, que podía ponerlo a su favor. Ponerlo a su contra es una mala política. Meterse con los países, atacar a los países árabes, para mi juicio, es un error. Y luego, la estrategia que está usando ahora mismo Irán es empezar a lanzar los misiles más viejos. A diferencia de los misiles más viejos, a diferencia de los misiles más modernos, se caracterizan porque tienen combustible líquido. Los misiles más modernos tienen combustible sólido. Entonces, ¿para qué ha empezado a lanzar los más viejos y no los más nuevos? Pues por una razón muy sencilla, para agotar los interceptores de misiles de Israel o de Estados Unidos con misiles viejos. De tal manera que cuando ya se hayan agotado los interceptores de misiles, entonces lanzarán los nuevos, que son más potentes. En eso sí es inteligente. En meterse con los países árabes no es inteligente. Eso es mi opinión. Y cerrar el estrecho de Hormuz tampoco es inteligente porque es ponerse en contra a todo el mundo. Bueno, hay muchas profecías catastrofistas con respecto a Trump, que si es asesinado, que si lo destituyen mediante un impeachment. Sí. Pero la información esotérica que yo tengo es que le han dado una segunda oportunidad para que se comporte correctamente. No sé si cumplirá lo que le han mandado, la jerarquía de la luz, lo cumplirá o no lo cumplirá. Claro. De todas maneras, implicarse en una guerra siempre es sucio porque siempre muere gente inocente y eso es un karma que yo no lo quisiera para nadie. Claro. Porque en toda la guerra muere gente inocente y por lo tanto las guerras no son limpias, son sucias. Sí, efectivamente, esto es un antes y después. Es un antes y después en la historia del Medio Oriente porque la decisión del presidente de los Estados Unidos
es acabar con la teocracia iraní. No es solamente un ataque como fue en su momento Martillo de Medianoche, ustedes recuerdan cuando bombardeó las 3 centrales de enriquecimiento de uranio. Donald Trump había dado un plazo de 10 días de ultimátum a Irán para que aceptara los 2 temas que venía planteando en Ginebra los Estados Unidos. No eran temas absurdos, eran temas razonables. Uno, que no enriqueciera uranio, sino que aceptara el pedido o la ayuda que le había hecho en su momento Rusia de enriquecer uranio en Moscú y devolvérselo a un nivel que aceptara todo el mecanismo de las organizaciones internacionales para que fuera para usos pacíficos. El segundo es que no tuviera una estructura misilística capaz de hacer desaparecer a Israel. Bueno, yo dije la semana pasada que la última oportunidad de Irán para no perder la vida y no perder el poder era el jueves. Bueno, el jueves en Ginebra se fracasó, se hizo una reunión extra que pidió Trump el día viernes y ahí se fracasó. Y esa noche se cumplían los 10 días del ultimátum de Donald Trump. En la madrugada comenzó esta operación simultánea de Estados Unidos y de Israel que está en curso y que desde ya te adelanto, toda la información que yo tengo es que va a ser larga. Lo que observo es que los políticos iraníes no han sido muy inteligentes. No han sido muy inteligentes porque han menospreciado, han subestimado la potencia militar de Estados Unidos, que los está machacando, claro está. Lo segundo, podían haber cedido en la negociación y podían haber evitado la guerra si hubieran querido, porque tampoco se les pedía la luna, simplemente se les pedía que enriquecieran su uranio en Rusia. Por lo tanto, simplemente con que hubieran cedido un poquito se hubiera podido evitar la guerra. Pero esta gente religiosa es lo contrario de la racionalidad. El fanatismo religioso te lleva a cometer pues todo tipo de errores, porque solamente ves las cosas desde un punto de vista y no lo ves desde múltiples puntos de vista, que es la única forma de ser objetivo. Para ver un problema hay que observarlo desde distintos puntos de vista, no desde un solo punto de vista para entenderlo a medias, porque nunca se entiende del todo. Y eso es mi opinión. Este señor Rukauf es extremadamente inteligente, es muy inteligente. Y además tiene la virtud de explicarlo muy claramente, su opinión, de explicar muy claramente su opinión. Yo también lo sigo porque es muy inteligente. Además tiene un conocimiento de la geopolítica extraordinario porque él fue vicepresidente de su país. Claro, claro. Entonces tiene un conocimiento de la geopolítica real extraordinario. Entonces los políticos iraníes han sido tontos porque podían haber evitado la guerra si hubieran cedido un poquito. Claro que sí, tal cual, tal cual. El secretario de gobierno, Marco Rubio, dijo en horas atrás que nuestra misión es la destrucción de la capacidad de misiles balísticos de Irán, hermano. Tiene una capacidad impresionante oculta en subterráneos para protegerlo de los bombardeos. Tiene una capacidad impresionante, pero eso no le va a durar infinitamente. Y por mucha capacidad que tenga Irán, Estados Unidos es la primera potencia militar mundial. Entonces, es una estupidez enfrentarse contra la primera potencia mundial. Es como si un boxeador quisiera enfrentarse con Ben Ali, con Mohamed Ali. Claro que sí, claro. Es una estupidez porque sabe que ibas a perder enfrentándose con ese gigante. Exacto. El único que le ganó a Ben Ali, el único que le ganó fue un Kung Fu. Que el objetivo era acabar, dijo textualmente el secretario de Estado,
con el programa de misiles balísticos de Irán. Ese es el objetivo que se puso Washington y lo ha explicado el secretario de Estado en palabras muy similares también a las que dio el presidente Trump esta misma mañana durante un acto en la Casa Blanca en el que se dirigió a la prensa. Un acto en el que Donald Trump ya habló del programa de misiles balísticos de Irán, capaces, dijo Trump, de alcanzar Europa. Por eso Washington actuó con determinación y acabó incluso con el ayatolá Ali Khamenei, con el jefe criminal de ese régimen que durante décadas ha oprimido al pueblo iraní y ha supuesto una amenaza para Occidente. Escuchen exactamente las palabras de Marco Rubio. Sabemos que hay una amenaza inminente y la amenaza inminente es que sabíamos que si Irán era atacado y creímos que, atacado, que inmediatamente iría atrás de nosotros y no nos íbamos a sentar y a absorber un golpe antes de responder. Porque el Departamento de Guerra evaluó que si esperábamos que ellos nos golpeasen primero después de que fuesen atacados por alguien más, Israel nos atacó, nos golpearon primero y esperamos que nos golpeasen, entonces hubiésemos sufrido más bajas y más desastres. Trabajamos de manera proactiva y defensiva para prevenir mayores daños. Si no lo hubiésemos hecho, habría habido alguna audiencia en el Capitolio acerca de cómo sabíamos que esto iba a pasar y no hubiéramos actuado de manera preventiva para prevenir pérdidas de vida. Y mucha atención porque el secretario de Estado también se ha referido al pueblo iraní. Desde la administración Trump insisten en un mensaje claro que están dando desde que se produjo el ataque contra instalaciones militares y objetivos críticos del régimen ayatolá. Washington no está atacando a Irán como nación o al pueblo iraní. Todo lo contrario, está haciendo una operación militar quirúrgica en colaboración con el Estado de Israel para acabar con objetivos del régimen ayatolá. Personas que han sido jefes de ese régimen, no solo el ayatolá, también numerosos cabecillas y que han estado décadas amenazando a la población. Una población para la que hoy Marco Rubio tuvo estas palabras. Bueno, primero, la primera cosa que quiero decir es que sin importar lo que haya pasado, esta operación tenía que suceder. La pregunta era cuándo y dónde, pero esta operación tenía que suceder porque Irán en un año y medio habría cruzado la línea, así que tendría misiles de corto alcance y tantos drones que nadie hubiese podido hacer nada al respecto porque hubiesen tenido reina al mundo. Miren el daño que están haciendo ahora. Y esto es una semana en Irán, imagínense un año. Así que obviamente sabemos de las tensiones de Israel e Irán, sabemos de lo que significa para nosotros y trabajamos para estar preparados para ello, pero esto iba a pasar sin importar nada. Enero, Maduro, febrero, el hombre este de México que lo mataron, el que tomaron. El Mencho. Se habla, Miss Kilusuria, que ya lo tenían vigilado en febrero y se habla de que lo mataron, quizás fue febrero 28. Bueno, pues eso es un póker de ases. Enero le tocó a Maduro, febrero le tocó al Mencho y marzo le tocó a Khamenei. ¿A quién le tocará en abril? ¿A Díaz-Canel, por ejemplo? No lo sabemos. Respecto a Marco Rubio, está ganando popularidad. Sí. A pesar de que Marco Rubio no tiene ambiciones políticas presidenciales. Mientras que Vance está perdiendo popularidad a pesar de que sí tiene ambiciones políticas de suceder a Trump. El vicepresidente Vance tiene ambiciones políticas de suceder a Trump, pero parece que ha perdido popularidad. Cantidad. Así son las cosas. El que le interesa pierde y al que no le interesa gana. Ya, tú sabes que hay cosas allí envueltas. Primero, Marco Rubio viene de familia cubana y la gente de Cuba, pues al escucharlo hablar su español, ¿no? Y un español bien cubano que tiene él, vivir aquí en Florida, estar prácticamente él mirando la situación que le ha tocado pasar, no solamente a Cuba, a Venezuela, Colombia, República, Haití, estamos con todas esta gente, porque esto es alrededor, Nicaragua, San Salvador, o sea, a mí que estamos aún en España, fíjate que aún lejos estamos siendo atacados por este régimen corrupto, del cual todavía se está abriendo más estas cajas de Pandora relacionados con la pedofilia y toda la suciedad demoníaca de un sistema corrupto, y a eso fue que Trump ha venido y ha sido designado. Ese es el trabajo
de Trump, y en eso has dicho la gran verdad. Marco, yo veo al secretario Marco Rubio, la gente lo quiere, quisiera que él fuera presidente y realmente no estamos enterados si él quisiera ser o lanzarse para ser un candidato a la presidencia de esta corrupción. Muy duro, Miski. Sí. De momento parece que no está interesado, pero está subiendo como la espuma. Y bueno, pues yo tampoco quiero idealizar a Trump simplemente porque su misión no es una misión santa, es una misión demoledora, de bulldozer. Entonces, eso es una misión dura y a veces brutal. Entonces, como puede también cometer errores, por eso no quiero idealizar a nadie, ni siquiera a Trump. Pero yo a lo que sí confío es en la providencia divina que está detrás de todo estos acontecimientos y que dirige todos estos acontecimientos más que las personas. Eso es lo que creo. Creo en Dios más que en las personas, porque las personas pueden cometer errores Claro. y bueno, pues ya sabemos que esto aquí no hay nada definitivo. Los líderes pueden caer, pueden cambiar, la geopolítica también puede cambiar, por lo tanto, yo no voy a idealizar a ningún ser humano, simplemente voy a confiar en el plan divino, que a pesar de que cuesta trabajo confiar porque vemos cosas feas y cosas desagradables en el mundo, pero bueno, ya sabemos que esto es un parto con dolor, y un parto significa dolor, sangre, angustia, pero luego el bebé que nace es precioso. Claro. Entonces, pues, esto es un parto con dolor y eso y es lo que hay, Ojalá fuera sin dolor, con anestesia epidural, pero no. Hermano, pero fíjate lo que acabamos de escuchar, ¿no? Marco Rubio asegura que si no hubiera habido este ataque, al parecer esa gente estaba preparándose ya ya tuvieron que haberlo visto tal cual, ¿no? Ya le venían haciendo seguimiento a esto, Miki Lusuri. Sí, al Jamenei lo tenían fichado, lo mismo que tú tenían fichado al Maduro, pues la Jamenei la CIA lo tenía fichado desde hace meses. Claro. Sabían su costumbre, dónde vivía. Entonces, el día que lo destruyeron, se reunía con los 7 líderes más importantes de Irán. Aprovecharon ese momento para cargarse a Jamenei y a los 7 líderes más importantes del régimen. Wow. ¿Cómo? Pues salieron dos cazas, no sé si era F-16 o no me acuerdo, y le lanzaron un misil en el centro del edificio que está en el centro de Teherán. Ahí tenía un edificio bunkerizado, un edificio muy, muy robusto, donde vivía Jamenei y su familia y los principales líderes. Claro. Pero aprovecharon el momento de reventar el edificio, lo aprovecharon cuando se reunía con los 7 líderes principales del régimen. Wow. Y ya sabemos que la guerra es muy desagradable, pero bueno, esta gente era responsable de miles de muertes. 8 minutos y mucha atención también. Ay, perdón, se me prendió. Ya, sí, ya, dale. Esta gente yo no me gusta la guerra, pero esta gente que ha muerto había sido responsable por lo menos de 30.000 muertes de opositores al régimen. 30.000 muertos civiles que dieron la orden de ametrallarlos directamente. Por lo tanto, los que han perecido no son angelitos. Otra cosa es su familia, que su familia pues no tenía culpa de nada, y eso es lo que no me gusta de las guerras, que siempre mueren. No solamente mueren los culpables, sino que a veces también mueren los inocentes. Eso es lo que no me gusta de la guerra. Claro. Pero en fin, ellos no eran inocentes. Esta gente, estos líderes del régimen no eran inocentes, sino que ellos mismos eran bastante sanguinarios. Han sido siempre sanguinarios, siempre que están atacando, y se menciona de que Irán no tenía una fuerza aérea. Lo que tenía era una cantidad de aviones de combate viejísimo, Miki Lusuria. Sí, no, la potencia de Irán no es la fuerza aérea, o sea, no son los cazas.
La potencia de Irán son los misiles que tiene escondidos en cuevas. Esa es la potencia de fuego que tiene Irán. Los misiles escondidos en cuevas. ¿Por qué no tiene apenas aviones de guerra Irán? Pues es una razón muy sencilla, porque es muy difícil equiparar la tecnología estadounidense de los cazas, de los aviones caza, de los F-35, de los F-18, F-16, F-15. Por cierto, han sido derribados 3 F-15 por fuego amigo de Qatar. Los confundieron con enemigos y 3 F-15 americanos fueron derribados. No murió ningún piloto porque se eyectaron a tiempo. Pero es la primera vez que se cargan desde tierra a F-15. El F-15 hasta ahora no se lo habían cargado nunca desde tierra. Sí, había sufrido bajas desde el aire, ataque aéreo, pero no desde tierra. Claro. Y eso pues ha sido un error, un error como la copa de un pino, porque ha sido ha sido disparado por sus propios aliados. Claro. Y se está investigando para hallar culpable. El que ha apretado el botón, pues ha cometido un error o no estaba informado o era tonto. Es decir, que hay que ser muy espabilado. En una guerra hay que ser muy espabilado para no equivocarte. Es muy fácil cometer errores porque aprietas el botón equivocado y la cagas. Claro, claro. Y Miki, se hablaba de que esto lo sabía tanto China como Rusia. ¿A qué se refieren con que ellos se quedaron tan callados? Me imagino que era que se dieron cuenta que esta gente quería atacar, y con la tecnología que se está usando hoy en día y que tú lo sabes muy bien, que se ha hablado tanto de la tecnología extraterrestre. O sea, comparar la tecnología que tiene estos países como Estados Unidos para ir a un país como Irán a querer atacar o bombardear. Hermano, dale por ahí. Bueno, en China y Rusia saben todo, porque tienen un servicio de inteligencia impresionante. Lo mismo que tiene un servicio de inteligencia impresionante en la CIA o Estados Unidos, pues también lo tienen ellos. O Israel también tiene un servicio de inteligencia que dicen que son los más eficientes del mundo, los servicios de inteligencia israelí. Por lo tanto, no me extraña que lo sepan todo, y no han querido involucrarse. Porque China no tiene la política de involucrarse en guerra. Es como la mentalidad oriental, es verlas venir, Sí. Y esperar oportunidades. Y si tiene una oportunidad, entonces sí. Pero es de observador. Y Rusia tiene con Ucrania para meterse en otro fregado. Bastante tiene con el fregado de Ucrania para meterse en otro fregado diferente. Te iba a preguntar, hermano, cuando se habla de todo este armamento, estamos mirando que tal cual lo que tú dices, ¿no? Lo que pasó con Maduro, allí estaban estos soldados con un rifle y quizás cámara y que bunkers, pero tal cual lo acabaste de decir al principio. ¿De qué sirvió esto si puede ser la tecnología a través de drones y una tecnología de cámaras y muy sofisticado, hasta el punto de que, ¿qué decían con Maduro, Miquel Usuria? Que lo veían comer, lo veían ir al baño, lo veían dormir. O sea, estamos hablando de tecnología que no es armamento de mano y un rifle allí para correr un ser humano, un oficial de estos, de la cual ellos piensan que van a estar protegidos. Abre el micrófono. Maduro, otro tonto que no midió su fuerza, no subestimó la potencia de Estados Unidos. Entonces, subestimar a tu enemigo lo que demuestra es falta de inteligencia. Y retarlo y provocarlo constantemente, porque lo retaba y lo provocaba constantemente con sus burlas, pues demuestra falta de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque él se podía haber llegado a un acuerdo y haberse exiliado con todo lo que había robado y vivir el resto de su vida como un rey. No tenía necesidad de llegar a eso, pero el mundo no se caracteriza por su inteligencia. Está lleno de líderes estúpidos que no saben ni medir sus fuerzas ni
ni medir las fuerzas de su rival. Claro. Por lo cual demuestra, pues es que no quiero insultarlo, pero es meterse con un gigante es estúpido. Meterse con un gigante es estúpido, y el gigante en este caso es Estados Unidos. Esto, el caballo de fuego va a seguir galopando cada vez con más fuego y con más velocidad. Por cierto, en el año del caballo de fuego se aconseja, como también podemos, la energía es muy fogosa, pues también habrá muchas reacciones emocionales entre la gente, es decir, que propicia peleas, discusiones y tal, incluso a incendios. Claro. Por lo tanto, se recomienda calma, lo primero. Sí. Se recomienda, si es posible, vivir cerca de un lago o del mar para mitigar el fuego del caballo de fuego. Claro, sí. Y sale a la luz todos los secretos, hasta los más vergonzosos. Y eso va a provocar la caída de muchos gobiernos, muchos políticos, de mucha gente poderosa. Los que no hemos cometido cosas feas, cosas horribles, pues no tenemos nada que temer, pero lo que la gente que está implicada en cosas horribles, pues esa gente lo lleva mal, porque ellos mismos han sembrado el mal, y ahora están recogiendo la cosecha. La guerra en Medio Oriente entra en una fase cada vez más peligrosa. Estados Unidos e Israel aseguran que ya controlan casi todo el espacio aéreo de Irán, una afirmación que refleja la magnitud de la ofensiva militar que se desarrolla en estos momentos sobre territorio iraní. Según representantes israelíes ante la ONU, la superioridad aérea sobre Irán ya es prácticamente total y en los próximos días podría ser absoluta. Esto significa que aviones de combate y bombarderos de la coalición pueden operar sobre el país prácticamente sin oposición, golpeando instalaciones militares, lanzadores de misiles y centros estratégicos del régimen iraní. Desde el inicio de la ofensiva, Israel ha lanzado miles de ataques aéreos contra objetivos dentro de Irán, en lo que ya se considera una de las campañas militares más intensas en la historia reciente de la región. Pero la guerra no solo se libra en el aire, también se está peleando en el mar. En una operación que ha dado la vuelta al mundo, un submarino de la Marina de Estados Unidos hundió la fragata iraní Iris Dena en el Océano Índico utilizando un torpedo. Se trata de la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un submarino estadounidense destruye un barco enemigo con este tipo de ataque. El impacto fue devastador. La nave iraní se hundió frente a las costas de Sri Lanka. Al menos 80 tripulantes habrían muerto y decenas más permanecen desaparecidos mientras continúan las operaciones de rescate. Este golpe representa un duro revés para la Marina iraní. De acuerdo con fuentes militares estadounidenses, varias embarcaciones de guerra de Irán ya han sido destruidas desde que comenzó el conflicto, en un intento por debilitar su capacidad naval y evitar ataques contra fuerzas aliadas o rutas marítimas estratégicas. Mientras tanto, el conflicto sigue expandiéndose por toda la región. Irán ha respondido con misiles contra Israel y posiciones estadounidenses, y el enfrentamiento ya se extiende a países vecinos como el Líbano, donde grupos aliados de Teherán también han lanzado ataques. La tensión global es máxima. El estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte del petróleo del mundo, se encuentra bajo presión militar, mientras mercados internacionales, gobiernos y ejércitos observan con preocupación la posibilidad de una guerra mucho más amplia. Por ahora lo que queda claro es que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ya no es una amenaza, es una guerra abierta que sigue escalando minuto a minuto.